Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermana y amiga Aracelis Linares. Y en este día paso por aquí para compartir contigo una reflexión, una hermosa reflexión. Y en esta reflexión vamos a estar hablando sobre la identidad perdida del hombre. Vamos a ponerle como tema recuperando la identidad perdida. Vamos a entrar a nuestra Biblia en Génesis. Vamos a estar en el capítulo 1 a la altura del versículo 26. Y vamos a estar hablando un poco de qué pasó con el hombre y cómo el hombre perdió su identidad. Vamos a hablar de cómo la puede recuperar, cuáles son las cosas que tenemos que corregirnos como hijos e hijas de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis, en su capítulo 1, versículos 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. Y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dice el 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Cómo el hombre perdió su identidad? ¿Dónde la perdió? ¿Y qué tiene que hacer para recuperarla? Vemos que en el jardín del Edén, Satanás realizó su primer robo de la historia. Su robo de identidad. ¿Qué fue donde robó la identidad? A Adán y a Eva. Al suceder esto, vemos a Adán y a Eva desnudos, desprovistos de todos los beneficios, de todo lo que los podía identificar con su progenitor. Y se cubren, porque al verse ellos mismos, empiezan a sentir que algo le está faltando. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto a ella, pierde también su propósito y su razón de ser. Daña la unión que había entre él y Dios, porque desobedeció, pecó. El pecado había marcado una diferencia y había establecido una separación. Adán ya no se parecía a su padre. Había perdido su identidad. La había perdido. Porque es claro cuando en Génesis la palabra dice cuando Dios dice: hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza. Él está diciendo que está haciendo al hombre parecido a él.
parecido, no igual, conforme a vuestra semejanza, algo que se parezca a Dios mismo. Tanto así que le dice, enseñoréate en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pues si del Señor es la tierra, el mar y todo lo que en él habita, y el Señor está haciendo el hombre a su imagen y semejanza, le está diciendo, aquí en la tierra tú serás como Dios, como, no Dios, como Dios. Pero entonces el hombre, al desobedecer, pierde esa identidad, ese poderío que el Señor depositó en sus manos, en su vida, en el momento en que el Señor decide crearlo a su imagen y semejanza. Un cristiano o un creyente que se deja influenciar por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne, en lugar de escuchar y oír la inspiración del Espíritu Santo, esa persona comprende lo físico, pero no puede comprender lo espiritual. Dios creó al hombre. Dios lo creó un ente social para que sobreviva y se adapte de la misma especie. Eso fue lo que Dios creó. Un ente social para que el hombre pueda sobrevivir y adaptarse. La manifestación de la identidad de Satanás convirtió a la persona en un antisocial. La persona o el creyente antisocial tienden a mentir, quebrantan las leyes y se comportan de forma impulsiva. Asimismo, no les importa su propia seguridad ni la de los demás. El creyente que hace hoy en día todo aquello que no lo identifica con Dios, pero asumiéndose algunos como hijos de Dios, tienen un serio problema. Porque lamentablemente no todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Pero déjame decirte algo, mi hermano, mi amigo que me escucha, que me ves. Ser creación de Dios no te da entrada a la vida eterna que Cristo Jesús promete. No te da entrada. Dice la palabra, el mismo Jesús nos dice en Juan, su capítulo 8, versículo 44. Juan 8, capítulo 44 dice, dicho por Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, escuche, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice la palabra. Y como creyeron la mentira, perdieron su identidad. Pero la identidad la recuperamos en Cristo, porque Cristo la da. Cuando no hay identidad, caemos en la concupiscencia. El que tiene identidad no busca aprobación de los demás, porque sabe lo que tiene, lo que porta de parte de Cristo. Por eso Jesús, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstralo. A lo que a él le respondió, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Con esta confirmación de fe en el único Dios verdadero, terminaron las tentaciones. Ahí terminaron. Lo que Adán perdió como identidad en el jardín, ahora lo recupera en Cristo. Un creyente verdadero lo recupera en Cristo. La imagen de Dios en Jesús define el carácter. Jesús es la imagen de Dios. Nosotros la imagen de Jesús. Como cristianos somos la imagen de Jesús. ¿Y por qué no actuamos como Jesús y recuperamos nuestra identidad original y desechamos la natural? ¿Por qué? Yo soy de las que entiendo que Dios no nos ama tal y como somos. Proverbios, en su capítulo 6, versículo 16 al 22, es claro cuando lo dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 por completo abobina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso hace el enemigo. Todo eso. Dios nos ama a pesar de cómo somos. A pesar de cómo somos. ¿Te has preguntado si eres lo suficientemente bueno para que Dios te ame? ¿Te has hecho esa pregunta? Desafortunadamente, muchas personas creen que Dios los ama solo mientras no cometen un error. No, no es así. Tal vez este punto de vista, tal vez este punto de vista, lo que hizo fue que el salmista preguntara, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Sin embargo, la Biblia nos dice que somos la creación de Dios, la obra de sus manos, y que Él nos ama a cada uno. Él nos ama a cada uno de nosotros incondicionalmente. Él nos ama incondicionalmente. Nos ama Dios a nosotros. Incondicionalmente. Reconozcámoslo. Tenemos que reconocerlo. Jesús no murió por ti porque eres grande y maravilloso. No, no fue por eso. Jesús no vino a morir por lo grande que yo soy o por lo maravilloso que tú seas. No, no fue así. Murió por ti porque Él te ama. Lo dice Romano. Romano, su capítulo 5, versículo 8, nos habla de que Jesús nos ama. Dios nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 8, su versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, confirma esta verdad al decirnos que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Dios te ama lo suficiente como para dar a su Hijo unigénito, no solo para morir por tus pecados, sino también para cubrir tus errores diarios. Él te ama tanto que quiere que vivas cada día en poder y victoria. Dios te ama y quiere que lo creas y lo recibas todo el tiempo, incluso cuando cometes errores. ¿Qué necesitan las iglesias de hoy día para comprenderlo? Las iglesias de hoy día, ¿qué es lo que necesitan para entender eso? Dios no nos ama nada más a 2 o 3. Dice que vino al mundo a morir por todo. Como somos. A pesar de cómo somos, es que nos ama. A pesar. Es a pesar. Porque en la iglesia Dios no quiere que tú, siendo cristiano, te llames ser ladrón también. Ser adúltero, ser fornicario, ser mentiroso. Porque en el mundo tú eras todo eso. Entonces cuando llegas a Él, Él quiere cambiarte, que tú seas una nueva criatura.
A pesar de cómo tú eras, Él te ama y ahora aquí quiere amarte porque ya tú eres una nueva criatura, te convertiste en su hijo. Tienen que entender las iglesias de hoy. Muchas veces dentro de la iglesia pasan cosas semejantes a las cosas del mundo. Porque hay gente dentro de la iglesia que todavía están en el mundo. Pero Jesús dijo en Primera de Juan, su capítulo 15, Segunda de Juan, Jesús dice en su capítulo 1:15, Juan 2:15, te lo voy a leer. 15 y 16, dice lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La iglesia necesita una reforma a lo interno de la iglesia. La iglesia de hoy día necesita una reforma de Cristo. El cristiano de hoy tiene que dejar de ser permisivo, positivista, humanista y convertirse en más espiritual. Debemos de predicar su santo evangelio tal y como Él nos lo dejó, para que podamos llevarle al mundo al Cristo resucitado. En las iglesias hay una guerra central entre el trigo y la cizaña. Tenemos que volver a Cristo y confiar nuestra fe en Él. Tenemos que confiar nuestra fe en Él. La iglesia. Sí. La iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia hay cosas semejantes a las del mundo. Hay que sacarla. Hay gente dentro de la iglesia que todavía está en el mundo. Tenemos que acabar con eso. Jesús nos ama. Jesús nos ama. Necesitamos esa reforma en lo interno de la iglesia. Tenemos que volver a Cristo. Volvamos a Cristo. En el nombre de Jesús volvamos a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta reflexión te lleve a buscar tu identidad original y que nuestro Señor Jesús te lleve a ser un mejor creyente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermana y amiga Aracelis Linares.